Entonces vamos a iniciar. ¿Qué o por qué se debe estudiar los autómatas o qué son primeramente los autómatas? Bien, la teoría de autómatas lo que nos permite a nosotros es estudiar los dispositivos de cálculo abstracto, ¿sí? Es decir, todas aquellas máquinas de estado o también las máquinas de Turing. Entonces, ¿qué es una máquina de estado? Es aquella que me permite ir desde un estado inicial hasta un estado final o llegar desde un estado inicial a un estado final dependiendo de las transiciones que yo tenga de un estado a otro estado. Entonces, nosotros aquí tenemos un ejemplo de una máquina de estado o de un autómata que está presente aquí. Vemos que este autómata tiene 4 estados, el S1 hasta el S4. Y cada uno de esos estados tiene una transición que lo lleva a otro estado. Por ejemplo, el estado S1 tiene una transición que lo lleva de S1 a S2. ¿Sí? Y esa transición es activada por este símbolo A que está aquí. Entonces, yo puedo llegar del estado S1 al estado S2 utilizando esta transición o este camino, ¿sí? Y para que este camino se active, yo debo tener este símbolo A. Si ustedes recuerdan, debieron haber visto en alguna asignatura anterior algún tema de grafos, ¿sí? Grafos dirigidos y no dirigidos. Este autómata vendría a representar un grafo dirigido, ¿no? ¿Por qué dirigido? Porque cada una de sus transiciones que va de un estado a otro tiene una dirección definida. Yo no puedo ir del estado S2 al S1 por la transición que está por la parte de arriba. No tengo que ir por esta parte de acá abajo y voy con este símbolo que está aquí. Entonces, si ustedes hacen una comparación de esto con un grafo, las transiciones perdón, los símbolos que están dentro de las transiciones vendrían a ser los pesos, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, para llegar del estado S1 al estado S4, yo puedo ir por algunos caminos. Por ejemplo, uno de los caminos puede ser que yo vaya por esta transición A y luego por esta transición C. Pero también puedo ir desde el estado S1 al estado S4 utilizando la transición A, utilizando esta transición B para regresar al estado S1, nuevamente con la transición A, con esta transición A de aquí, y luego con la transición C para llegar al estado S4. Entonces, la teoría de autómatas nos va a permitir a nosotros estudiar estos dispositivos de cálculo abstracto, ¿sí? Que son máquinas que van guardando los estados que van recorriendo para poder llegar a un estado final. Listo. ¿Por qué debemos estudiar los autómatas? Es una pregunta muy importante. Bueno, los autómatas, como les había dicho en la introducción, cuando iniciamos las, las clases, los autómatas fueron la parte fundamental para poder crear nuevo conocimiento, para poder crear o diseñar algunas otras herramientas que actualmente conocemos. Una de las principales causas por qué debemos estudiar los autómatas es para que nosotros podamos diseñar y probar el comportamiento de circuitos digitales. Bueno, aunque ustedes no tienen ya en este momento de noveno nada de electrónica, me parece, en su malla, pero al inicio ustedes tenían, ¿no es cierto?, electrónica. Y esta es una de las ramas por las cuales también se estudia los autómatas, porque en circuitos digitales o en electrónica se utiliza mucho lo que son las máquinas de estado. Entonces, una de las principales causas por las cuales debemos estudiar los autómatas es que nos permite diseñar y probar el comportamiento de circuitos digitales. Otra de las causas por las que deberíamos estudiar los autómatas es porque los autómatas son una parte fundamental dentro del análisis léxico de un compilador, ¿sí? Es decir, nos van a permitir a nosotros saber cómo se hace el análisis léxico de una cadena que está ingresando dentro de un lenguaje de programación. Entonces, los autómatas fueron o son la base principal para el análisis léxico que se hace dentro de los lenguajes de programación y de cualquier análisis léxico dentro de un editor de texto. Otra de las ramas importantes por las cuales deberíamos estudiar los autómatas es que nos permite
realizar el análisis o realizar la búsqueda de cuerpos de texto largo dentro de una colección de páginas web, por lo que se llama la web semántica. No sé si han escuchado la web semántica. La web semántica lo que trata es de, con un concepto, ustedes puedan obtener todo el conocimiento que existe en la web de ese concepto, ¿sí? Unidas de una forma o a través de una colección de páginas web. Entonces, para buscar todo este texto que nosotros queremos buscar dentro de la web semántica, podemos utilizar lo que son los autómatas. Finalmente, y no siendo la última parte importante de por qué estudiar los autómatas, simplemente son 4 puntos que yo he recogido aquí, existen muchos más, es que nos permite también los autómatas realizar la verificación de sistemas de red, ¿no? Sistemas que nos permiten a nosotros saber de qué nodo o estando en un nodo, a qué otro nodo podemos ir. Eso se da en los ruteos, ¿no es cierto? Cuando vamos de un router a otro router o de un nodo a otro nodo, ¿cómo podemos llegar? Si nosotros vamos a las tablas de ruteo del router, nosotros podemos saber qué salto va a ser el siguiente y esos saltos se pueden representar a través de autómatas. Como les dije, un autómata es prácticamente un grafo dirigido y nosotros conocemos la ruta de un router para llegar de un destino a otro. Nosotros podemos graficar esas rutas utilizando esos grafos dirigidos que en este caso serían autómatas. Entonces, 4 puntos importantes por los cuales estudiar los autómatas. ¿Sí? Para diseñar y comprobar el comportamiento de circuitos digitales, para saber cómo funciona un analizador léxico, para buscar texto dentro de una web y para verificar sistemas de comunicaciones o protocolos de enrutamiento. No sé si tienen hasta alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Bien. Entonces aquí está un ejemplo de los que estábamos hablando. Este, por ejemplo, es una máquina de estados o un autómata que me permite a mí comprobar un circuito. Por ejemplo, un switch, ¿no? Estando en el estado off, si yo realizo la acción de pulsar, puedo pasar del estado apagado al estado encendido con esta acción o con esta transición pulsar. Estando en este estado de encendido, yo puedo eh, ejecutar otra acción, es decir, enviar una transición desde el estado on al estado off con la acción pulsar. Entonces, esta es una máquina de estados o un autómata que me permite a mí comprobar un circuito digital, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Esto vendría a ser un autómata. Después ya vamos a ver la simbología de cada uno, o qué representa cada uno de esos símbolos que vamos representados ahí. Bien, este sería otro ejemplo de un autómata que me permitiría a mí comprobar si esta palabra que está aquí, denk, puede estar o no dentro de una página web o puedo también comprobar si esta palabra que yo tengo aquí escrita es una palabra reservada dentro de un lenguaje de programación. Entonces, como podemos ver, siempre existe un estado inicial y siempre existe un estado final. Ya les voy adelantando, el estado inicial siempre tiene o está marcado por una flecha que no tiene ninguna transición, que viene desde la izquierda, y el estado final siempre tiene un doble círculo. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo se forma esta palabra, ¿sí? Estando desde el estado inicial, tengo una transición con el símbolo T que me lleva al siguiente estado. De este estado con el símbolo H yo llego a este otro estado. De este estado TH con la E yo llego al estado D. Y finalmente de este estado DA con el símbolo N llego a este estado que está aquí. Que tengo. Este autómata me podría a mí servir para, como les dije, determinar si es que esta palabra es una palabra reservada dentro de un lenguaje de programación. ¿Sí? Bien. Aparte de los autómatas, existen otras representaciones estructurales que me permiten a mí mm,
dar a conocer o representar justamente los lenguajes o las gramáticas. Y los autómatas lo que reconocen son lenguajes regulares. Entonces existen otras representaciones que también me permiten determinar si existen o no lenguajes regulares. Y estas representaciones son las gramáticas y las expresiones regulares. Por ejemplo, aquí yo tengo esta gramática que dice que E, ¿sí?, va a ser igual a E más E. Y tengo acá abajo esta expresión regular donde tengo una combinación de símbolos. Entonces, las gramáticas, las expresiones regulares, al igual que los autómatas, me sirven a mí para representar lenguajes regulares. Vamos por aquí. Bien. Aquí yo tengo esta gramática EE, que puedo seguir teniendo o puedes agregar más esta gramática y decir que E también es equivalente a A, por ejemplo, que E también es equivalente a B. ¿Sí? Bueno, aquí va a tener una complicación, pero eso lo podemos hacer. Entonces, si yo tengo esta palabra A, ¿sí?, yo puedo comprobar si es que este símbolo A es reconocido por esta gramática, ¿sí?, utilizando estas reglas de aquí, estas reglas de producción que yo tengo aquí. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es cómo actúan las gramáticas. Por ejemplo, aquí simplemente haría un reemplazo de que esta A puede ser, esta E puede ser este símbolo A y esta E puede ser este símbolo B, ¿sí? Y si es que al final yo obtengo este símbolo que está aquí, que es la A, utilizando esta gramática que está acá, voy a decir que este símbolo es reconocido por esta gramática. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, las gramáticas y los autómatas representan lenguajes regulares. Las expresiones regulares también son una representación de lenguajes regulares. Muchos de ustedes debieron o deben haber utilizado o deben estar utilizando este tipo de representaciones dentro de su lenguaje de programación. No sé si alguno ha utilizado este tipo de representaciones, de expresiones regulares. Sobre todo aquellos que programan en PHP, en JavaScript o en Python. ¿Si han visto este tipo de representaciones? ¿Qué dice aquí? No sé si alguien tal vez ha visto alguna vez esto que está aquí. A ver, programadores, voy a ver los programadores que están por aquí. ¿Quién más? Edgar Sánchez. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué es empresa? Bueno, yo sí lo he usado las expresiones regulares, sobre todo en JavaScript, cuando se va a Ya, hacer validación de campos ya, o para permitir, por ejemplo, ciertos caracteres. ajá. Entonces, Ahí, ¿aquí qué ahí lo diría? que dice que tienen que ser valores entre la A y la Z mayúsculas, es lo que entiendo. ¿Sí? También lo que parece hay un espacio en blanco también. Ajá. Y bueno, eso, yo normalmente cuando son expresiones regulares, hay veces que ya suelen estar ya algunas por defecto, que se suele decir, por ejemplo, quiero una expresión regular para correo electrónico y ya suelen haber varias en lo que es en la web, así que lo que suelo hacer a Sí, veces es solo buscarlas. justamente. Muchas gracias. Esta expresión regular lo que dice es que yo puedo utilizar aquí cualquier letra de la A a la Z en mayúsculas, por ejemplo, la O, que está dentro de este rango. Aquí puedo utilizar cualquier combinación de, aquí en esta primera parte solamente puedo utilizar una letra de la A a la Z. En esta de aquí, en esta segunda parte que viene de aquí hasta aquí, puedo utilizar cualquier combinación de A a la Z. En minúsculas, por ejemplo, yo puedo utilizar esta combinación, Oscar, o S, C, A y R. Y esta es una combinación, ¿sí?, de letras minúsculas de la A a la Z, que vendría a ser esta parte de aquí. Aquí tengo un espacio en blanco y acá dice que puedo utilizar nuevamente una letra de la A a la Z, por ejemplo, la C, voy a utilizar, y va a estar concatenado con una letra de la A a la Z. Aquí también puedo utilizar.
regular P. Entonces, esta sería una expresión válida de esta expresión regular. Como, bueno, todavía no, tal vez no lo entendamos muy bien, pero esta es una cadena de un lenguaje regular. Entonces, nosotros podemos tener varias representaciones de un lenguaje regular. Podemos tener los autómatas, las gramáticas y las expresiones regulares. Entonces, todas ellas nos van a permitir a nosotros representar lenguajes regulares de diferentes maneras. Y eso es lo que vamos a estudiar dentro de esta asignatura. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, porque son la base para otras cosas o otros temas más amplios, como lo son el diseño de comportamiento y comprobación de circuitos digitales, los adaptadores léxicos, la búsqueda de textos en la web y, por ejemplo, el software para verificar el, el ruteo de un equipo. Bien, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, porque ahora sí, para terminar esta primera parte, nosotros vamos a hacer una relación de por qué estudiar los autómatas y la complejidad. En otra malla esta materia se llama autómatas o teoría de autómatas y complejidad avanzada. ¿Por qué? Porque a través de los autómatas nosotros vamos a poder determinar dos conceptos. Primero, la decibilidad y luego la intratabilidad. La decibilidad, como está aquí, como dice aquí, nos va a responder a la pregunta ¿qué puede hacer una computadora? Es decir, ¿qué es lo que puede resolver y qué es lo que no puede resolver? Eso es lo que nos va a decir la decibilidad. ¿Qué es lo que puede resolver una computadora y qué es lo que no puede resolver una computadora? Entonces, esto o este concepto va a ser aclarado utilizando los autómatas. Y otra de las preguntas que nosotros podemos responder utilizando autómatas es la intratabilidad, es decir, ¿qué puede hacer una computadora de una manera eficiente? Es decir, ¿qué puede hacer una computadora en un determinado tiempo o con todos los recursos que yo tengo o aprovechando todos los recursos que yo tengo? Entonces, los autómatas nos van a permitir a nosotros responder a estas dos preguntas. ¿Qué puede hacer una computadora y qué puede hacer una computadora de manera eficiente? Entonces, es una parte también fundamental del por qué estudiar los autómatas. Listo. Por acá se me ha quedado una. Quedó del anterior, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí para poder y ahora sí ingresar a la materia de lo que son los autómatas. Hemos hecho una pequeña introducción, el por qué. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que va a estudiar la teoría de autómatas? Va a estudiar las máquinas de cálculo abstracto, así que en este caso serían las máquinas de estado, los autómatas. ¿Por qué estudiar? Por algunas razones, entre estos están estos 4 puntos, algunos ejemplos de cómo se podría ver un autómata y cómo serían la forma en que trabajan y algunas otras representaciones estructurales que también vamos a estudiar, que son las gramáticas y las expresiones regulares. ¿Y qué nos ayuda a resolver los autómatas? Principalmente estos 2 puntos, ¿no? La decibilidad y la entretenibilidad dentro de un problema. No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Listo. Entonces, vamos por acá. Pablo Medina. Pablo, coméntanos, ¿para qué vamos a estudiar los autómatas? Buenos días, Buenos días. ingeniero. Lo vamos a ver para el estudio de las máquinas de estado, para ver sobre la transición de un estado a otro, como vimos en los ejemplos. ¿Ya? También lo vamos a usar en grafo, en digrafos, creo que se llaman, los grafos ¿Ya? dirigidos. Ujú, Y, y también vimos un montón de propiedades por representaciones. ujú.
como las gramáticas, las Ya. expresiones regulares y sobre y lo principal sobre la decidibilidad y la intratabilidad, en, Ok. que son unas preguntas que nos ayudan para ver lo que puede o no puede resolver el computador Ujú. y y sobre lo que pueden hacer en un determinado tiempo No sé si se me cortó solo a mí, pero se cortó Pablo al final. ¿en qué parte se corta? La última. Bueno, está bien. Gracias, Pablo. Ya. Gracias, Pablo. Camila, entonces, ¿qué tipo de lenguaje son los que representan los autómatas? Bueno, como me estaba diciendo mi compañera, era para determinar el estudio de cálculos abstractos de máquinas de estado, ¿Ya? ¿no? Sí, siga nomás. Decía que, o la pregunta era, ¿qué tipo de lenguaje van a reconocer los autómatas, las gramáticas y las expresiones? ¿Qué tipo de Como lenguaje? como mi compañera le estaba explicando, el de las representaciones estructurales gramaticales como las letras y las expresiones regulares. Mm, Ya. Alexis Carrión, ¿qué tipo de lenguajes van a representar o van a poder ser eh, representados por los autómatas, las gramáticas y las expresiones? Alexis Carrión, no sé si me escuchó. Sí, pero yo le tenía entendido, o sea, lo de que era para gramáticas y expresiones regulares, pero en sí, como, o sea, no le entiendo bien la pregunta, que sería como para decir que como un léxico de compilador o... Ya, bien, gracias. En Ya. esa parte entonces no quedó claro. Los autómatas, las gramáticas y las expresiones regulares van a poder reconocer lenguajes regulares. Esa sería la respuesta. Los lenguajes regulares son una representación de un lenguaje en particular o un lenguaje en concreto, que ya lo vamos a ver más adelante, pero los autómatas, las gramáticas, las expresiones regulares son tres tipos de representaciones diferentes de un lenguaje regular. Los tres van a poder representar o van a poder leer lenguajes regulares. Entonces, eso parece que no ha quedado claro, el resto me parece que sí, pero los autómatas, las gramáticas regulares y las expresiones regulares van a poder reconocer lenguajes regulares. Entonces, para que tomen nota de eso, si no les quedó claro. Sí, los tres, tanto los autómatas, las gramáticas y las expresiones regulares son tres tipos de representaciones, ¿sí? Estructurales, que me van a permitir a mí leer lenguajes regulares. Entonces, los tres van a poder leer lo mismo, la autómata, la gramática y la expresión regular, de diferente forma. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si tienen alguna pregunta, porque yo fui el que hice las preguntas. Algo que sí les recomiendo, jóvenes, es que no podemos repetir. Bueno, continuamos. Una vez que hemos visto la introducción a los autómatas, ya vamos a ver algo que nos va a servir para poder estudiar los autómatas. Y una de las cosas o principales es el estudio de los alfabetos. ¿Y qué es un alfabeto? Como les enseñaron en la escuela o como les enseñaron en el colegio, un alfabeto es un conjunto de símbolos finito y no vacío. ¿Sí? Entonces, un alfabeto va a ser un conjunto de símbolos finito y no vacío. Dos cosas importantes. Convencionalmente a los alfabetos los vamos a representar por esta letra que está aquí, que es la letra sigma. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí yo tengo un alfabeto que está conformado por dos símbolos, el 0 y el 1. Si nosotros vemos este alfabeto podríamos decir que este alfabeto es el alfabeto binario, el que utilizamos nosotros para la representación de bajo nivel de las computadoras, ¿no? El 0 y 1, o lo que lee la computadora, 0 y 1. Entonces,
este alfabeto que está aquí cumple con estas condiciones. Es un conjunto de símbolos. Los símbolos son el 0 y el 1. Es finito, sí, porque tiene un inicio y tiene un fin. 2 y puede estar encerrado en las llaves. Sí, un conjunto de símbolos finito y no vacío. Y esa sería la representación de nuestro alfabeto binario. Si queremos el alfabeto de todas las letras minúsculas, por ejemplo, de la A a la Z, vamos a representarlo acá. A, B, y bueno, aquí vendría C, D y todas las demás hasta llegar a la Z, ¿no? Entonces, cumple con las mismas condiciones, con las dos condiciones que tenemos aquí. Es un conjunto de símbolos. Los símbolos son las letras minúsculas, ¿sí? Y es un conjunto no vacío, es decir, que tiene por lo menos un elemento. Entonces, un alfabeto es un conjunto de símbolos finito y no vacío. Convencionalmente significa que existe una convención para cuando se estudian los autómatas que los alfabetos se lo representa con esta letra de aquí, que es la letra griega sigma. Otro ejemplo de un alfabeto sería el conjunto de todos los caracteres ASCII, ¿no? Entonces, el conjunto de todos los caracteres ASCII, perdón, entonces el conjunto de todos los caracteres ASCII también vendría a ser un, un alfabeto. ¿Y cuáles son los caracteres ASCII? Son todos aquellos que me permiten a mí representar todos los símbolos que utilizo dentro de un teclado, ¿no? Bien, con este concepto, Luis Paredes, ¿cuál sería otro ejemplo de un alfabeto? O dame un ejemplo de un alfabeto. Podría ser el alfabeto octal, ¿Ya? ¿Cómo estaría representado? ¿Por qué símbolos? del 0 al 8. Muy bien, gracias. Eh, Jonathan Tillaguano. Por favor, ayúdame con otro ejemplo de un alfabeto. Podría ser también las operadores aritméticos, Ya, muy bien. ¿Cuáles serían los símbolos? el más, el menos, el asterisco, Ya, la división. la división. Ya, muy bien. Entonces, ¿está comprendido qué es un alfabeto? Un alfabeto es un conjunto de símbolos finitos y no vacíos que me permiten a mí representar eso, o que me van a permitir luego representar un lenguaje regular utilizando estos símbolos. Bien, vamos a una siguiente diapositiva. Otro concepto importante que debemos estudiar es qué es una cadena de caracteres o una palabra. ¿Sí? Entonces, una cadena de caracteres o una palabra es una secuencia finita de símbolos. Es una secuencia finita de símbolos. ¿Seleccionados de dónde? Seleccionados de algún alfabeto. Eso quiere decir que si no existe un alfabeto, yo no podría crear una palabra. Aquí habíamos visto algunos ejemplos de un alfabeto y decimos que una cadena es una secuencia finita de símbolos seleccionados de algún alfabeto. Podríamos dar este ejemplo de esta cadena que está aquí, que es 01101, que sería una cadena del alfabeto binario 01, ¿no? Esta cadena que está acá, que son 3 unos, también sería un ejemplo del alfabeto binario que está acá. Yo de este alfabeto podría obtener una secuencia de símbolos y voy a poner, por ejemplo, UNL y vendría a ser una cadena de este alfabeto que está acá. Bueno, disculparán por los gráficos, pero es un poco difícil manejar con el ratón. Bien.
Entonces, una cadena, otro concepto importante es el de una cadena. Una cadena, también llamada en otras ocasiones palabras, es una secuencia finita de símbolos seleccionados de un alfabeto. Bueno, aquí creo que no vamos a tener mucha complicación, así que voy con el siguiente tema. Bien, dentro de las cadenas existe una cadena especial para lo que vamos a utilizar dentro del lenguaje, dentro del estudio de los autómatas, perdón, que es la cadena vacía. La cadena vacía es aquella que representa, como dice ahí, 0 apariciones de símbolos, es decir, que no existe ningún símbolo del alfabeto representado ahí. Esta cadena se la designa convencionalmente por epsilon o por lambda. Por cualquiera de estos dos símbolos que tenemos aquí, epsilon o lambda, podemos representar nosotros una cadena de caracteres vacía o una palabra vacía. Entonces, por epsilon o por lambda puede estar representado la cadena vacía. Decíamos que una cadena vacía representa 0 apariciones de símbolos. ¿Sí? Esta cadena está designada por epsilon o por lambda. Es una cadena que puede construirse en cualquier alfabeto. Entonces, dentro de este alfabeto yo puedo construir la cadena vacía. Ya vamos a ver cuándo aparece esa cadena vacía, ¿sí? Pero yo la puedo construir dentro de cualquier alfabeto. ¿Sí? Aquí también tengo la aparición de la cadena vacía en esta palabra. ¿Sí? Y aquí tengo la cadena vacía. Bien, entonces la cadena vacía va a ser aquella que representa 0 apariciones de símbolos, ¿sí? De un determinado alfabeto. Y va a estar siempre designada por los símbolos epsilon o lambda, cualquiera de los dos. ¿Sí? Si ya escogemos un símbolo, sea epsilon o sea lambda, con eso debemos trabajar. ¿Por qué les he puesto los dos símbolos? Porque existen autores que los representan con epsilon y otros autores que los representan con lambda. Listo. Otro tema importante que debemos tener claro es cómo podemos saber cuál es la longitud de una cadena. Muchas de las veces dentro del estudio de los autómatas vamos a necesitar clasificar las cadenas o las palabras por su longitud, es decir, por el número de posiciones ocupadas por símbolos dentro de una cadena. Entonces, por ejemplo, la cadena 011 01101 que tenemos aquí tiene una longitud de 5. ¿Por qué? Porque dice que la longitud de una cadena es el número de posiciones ocupadas por símbolos dentro de una cadena. El número de posiciones ocupadas, ¿sí? En la longitud de una cadena es el número de posiciones ocupadas por símbolos dentro de la cadena. Pues, ¿cuántas posiciones tiene aquí esta cadena? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Entonces, la longitud de esta cadena es 5. La notación para saber cuándo estoy pidiendo la longitud de una cadena es esta. Está aquí, que serían estos pipeline, ¿no? Que tengo aquí estos símbolos. Antes de eso, también indicar que nosotros vamos a representar, ya vamos a ver más adelante, por convención, las cadenas van a estar representadas por las letras minúsculas de un o del alfabeto que nosotros conocemos, el alfabeto de la A a la Z, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo esta notación. Decimos aquí que ¿cuál es la longitud de W? Por ejemplo, si W es igual a esta cadena que está aquí, la longitud de W vendría representada así y la longitud sería igual a 13. ¿Por qué? Porque es el número de posiciones que ocupan los símbolos de una cadena, ¿no? Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces la cadena, perdón, la longitud de esta cadena es igual a 13. Vamos a ver otro ejemplo acá. La longitud de esta cadena es igual a 3 y la longitud de la cadena vacía es igual a 0. ¿Por qué será que la longitud de la cadena vacía es igual a 0?
¿Por qué? Porque decimos que la longitud de una cadena es el número de posiciones ocupadas por símbolos dentro de una cadena. ¿Y cuántos símbolos tiene la cadena vacía? Habíamos dicho anteriormente en nuestra definición que la cadena vacía, ¿sí?, designa o representa 0 apariciones de símbolos. Entonces, ¿cuántos símbolos ocupa la cadena vacía? ¿Cuántas posiciones ocupa la cadena vacía? Ninguno, por eso tiene 0. ¿Sí? Entonces, la longitud de la cadena vacía siempre va a ser 0 en cualquier lenguaje. Es un concepto que también tenemos que tenerlo claro para después poderlo utilizar ya más adelante. Listo. Bueno, vamos a ver aquí algún tipo de convenio o el convenio que se utiliza, lo que le estaba hablando hace un momento, es decir, las reglas que vamos a utilizar para poder entender el tema de autómatas, lenguajes, cadenas y las operaciones. Decíamos que habitualmente emplearemos las letras minúsculas del principio del alfabeto o dígitos para designar a los símbolos y letras. A ver, vamos a emplear las letras minúsculas del principio del alfabeto para designar a los símbolos. ¿Sí? Y las letras minúsculas del final del alfabeto, normalmente W, X, Y, Z, para designar a las cadenas. Entonces, siempre que nosotros veamos, ¿sí?, la letra W igual a algo, significa que W es una cadena, o X igual a algo, es que X es una cadena, y así, Y y Z también. Otra cosa también que vamos a tener por convenio, o otro punto que vamos a tener por convenio, es que debemos intentar utilizar este convenio con el fin de recordar el tipo de elementos que estamos trabajando. Parece que acá tengo más. Sí, entonces, por convenio siempre vamos a utilizar las letras minúsculas del alfabeto para representar una cadena. Entonces, si yo quiero representar la cadena Juan, por ejemplo, o no sé, o casa, puedo poner que X es igual a casa y ahí estaría diciendo que la cadena X representa a la cadena casa o a la palabra casa. Cualquier pregunta que tengan me la van haciendo en el transcurso. Yo no digo si tienen alguna pregunta, no. Si tienen alguna pregunta me la van haciendo para poder ir aclarando. Bien, entonces ya hemos visto dos conceptos importantes, que es un alfabeto y que es una cadena. Dos conceptos importantes. Y dentro de las cadenas hemos visto algunas características importantes, por ejemplo, la cadena vacía, la longitud de una cadena y algunas convenciones que vamos a utilizar para representar las cadenas. Entonces, Jorge Pucha, sí. Jorge, ¿qué es un alfabeto? ¿Nos puedes recordar? Jorge. Buenos días, ingeniero. Hola, buenos días. Un alfabeto es un conjunto de símbolos finitos y también no vacío. ¿Ya? Utilizamos el símbolo para designar un alfabeto, que es el símbolo ¿Cómo se llama ese símbolo? Sigma. La sigma. sumatoria ibas a decir, ¿no? Sí, sigma, eso no me acordaba. Ya, sigma se llama. Bien. Yulisa, ¿qué es una cadena? Si nos recuerdas, por favor. Yulisa Torres. Dice que la cadena en algunas ocasiones la suelen llamar como palabra también. Es una secuencia finita de símbolos seleccionados de algún alfabeto. Ya, muy bien. Muchas gracias. Finalmente, por aquí está Andy Camacho. Andy, ¿qué es la longitud de una cadena? Buenos días, Inge. Bueno, la longitud pues, de una cadena, creo que se refería al número de posiciones que ocupa ¿Ya? Esa cadena. Puede ser Los una palabra. caracteres. Ajá, los caracteres. Ya, muy bien. Listo. Una vez entendido qué es un alfabeto y una cadena, vamos a ver algunas operaciones que se pueden realizar con alfabetos y con cadenas. Sí, vamos a leer un poco. Dice, si sigma es un alfabeto, podemos expresar el conjunto de todas las cadenas de una determinada longitud de dicho alfabeto utilizando una notación exponencial.
Definimos, por ejemplo, que sigma elevado a la k, para que sea el conjunto de las cadenas de longitud k, tales que cada uno de los símbolos de las mismas pertenezcan a sigma o al alfabeto. Un ejemplo de una potencia de un alfabeto sería el que tenemos acá abajo, que dice que tenemos el alfabeto elevado a la potencia 0. Entonces, ¿para qué nos va a servir las potencias? Vamos a expresar, ¿sí?, el conjunto de todas las cadenas de una determinada longitud, ¿sí?, de dicho alfabeto. Entonces, podemos poner o podemos elevar un alfabeto a cualquier potencia para poder representar todas las cadenas de una determinada longitud de ese alfabeto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a ver cuál es el resultado de eso. Vamos a ver aquí, dice, observe que el alfabeto elevado a la 0 siempre va a ser igual al conjunto formado por la cadena vacía. Entonces, esta notación que está aquí o este convenio que está aquí va a ser para cualquier alfabeto. El alfabeto binario, el alfabeto de las letras minúsculas, el alfabeto de las letras mayúsculas, el octal que me decían hace un momento, el de los operadores matemáticos también. Es cualquier alfabeto elevado a la potencia 0 va a dar como resultado el conjunto conformado por la cadena vacía. Entonces, aquí yo tengo el alfabeto elevado a la 0, nos va a dar el conjunto formado por la cadena vacía. ¿Por qué es conjunto? Porque está entre llaves. ¿Cómo se representan los conjuntos? Utilizando la llave abierta y la llave cerrada. Y los elementos van a estar dentro de esas llaves, ¿no? Eso es teoría de conjuntos que debieron haberles dado, creo que en primer ciclo, si no estoy mal. Matemáticas. Si no se les dieron matemáticas en primer ciclo en el colegio, y si no se les dieron en el colegio, en la escuela. También se da teoría de conjuntos. Entonces, la potencia de un alfabeto, o cuando el alfabeto está elevado a la potencia 0, el resultado siempre va a ser conjunto formado por la cadena vacía. Ahí dice, independientemente de cuál sea el alfabeto, es decir, en este caso epsilon es la única cadena cuya longitud es 0. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo este alfabeto, por ejemplo, el alfabeto binario, y yo elevo este alfabeto binario a la primera potencia? Sí, el alfabeto elevado a la primera potencia siempre nos va a dar como resultado el mismo alfabeto. Entonces, cualquier alfabeto que yo tenga, si lo elevo a la potencia 1, nos va a dar el mismo alfabeto. Estos dos conceptos, tanto el alfabeto elevado a la 0 potencia como el alfabeto elevado a la primera potencia, van a ser fundamentales para poder yo hacer o poder obtener el resultado de las potencias de los siguientes, o las siguientes potencias del alfabeto. ¿Cómo se forma la potencia 2 de cualquier alfabeto? Va a estar formado por la potencia 1 concatenado con la potencia 1. Antes de eso, nosotros vamos a utilizar dentro de los autómatas, vamos a utilizar dos símbolos, el punto y el más para realizar algunas operaciones. El punto va a ser o va a representar una multiplicación o una concatenación. ¿Sí? O una concatenación. ¿Sí? Y la suma va a representar una unión. O el más va a representar una suma o una unión. ¿Sí? Bueno, en este caso los autómatas vamos a trabajar con esto. El punto va a ser una concatenación y el símbolo más va a ser una unión. Si antes de continuar recordamos un poco, nosotros dentro de las operaciones o de teoría de conjuntos teníamos estas operaciones, la concatenación y la unión. No sé si se acuerdan de eso. Yo podía unir dos conjuntos, por ejemplo, yo podía, si tenía el conjunto A, que tenía el símbolo 1, y el conjunto B, que tenía el símbolo, por ejemplo, 2, yo podía hacer estas dos operaciones, concatenarlos o unirlos.
Entonces, si yo concateno A por B, o le sabemos llamar el producto punto, en la teoría de conjuntos, ¿a qué era igual? A por B. A 1 y 2. Así va a dar esta representación. ¿A qué era igual? A más B. ¿Sí se acuerdan de esto? A más B, ¿a qué será igual? A 1, 2. Entonces, antes de continuar, tenemos que recordar esto. La concatenación en conjuntos nos iba a dar la concatenación del primer elemento del primer conjunto, en este caso es A, concatenado con el primer elemento del segundo conjunto, que en este caso es 2. Entonces vamos a ver el 1 concatenado con el 2. La unión nos va a dar los elementos separados. El primer elemento de A, el primer elemento de B. ¿Sí? En el caso de que tengamos más elementos en A y en B, tendríamos que hacer la concatenación del primer elemento de A con todos los elementos de B. Después el segundo elemento de A con todos los elementos de B. Después el tercer elemento de A con todos los elementos de B y así sucesivamente. Y para la unión sería todos los elementos que están en A o todos los elementos que están en B. Cuando yo hablaba de O decía que no puedo repetir. Si yo tengo el elemento 1, 2 en A, si yo tengo que mi conjunto A tiene los elementos 1 y 2 y el conjunto B tiene el elemento 1, ¿a qué va a ser igual la unión de A unido a B? A los elementos 1 y 2. No se pueden repetir. No sé si se acuerdan eso. En teoría de conjuntos. ¿Sí se acuerdan del producto punto y el producto o la unión, la concatenación y la unión de conjuntos? Jóvenes, pregunto, ¿si se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ¿Sí? Eso es facilito, ¿no? Unir conjuntos. Bien. Entonces, una vez dado eso, continuamos. Decíamos que el alfabeto elevado a la potencia 0 es igual al conjunto formado por la cadena vacía y un alfabeto elevado a la primera potencia va a ser igual al mismo alfabeto. Bien. Entonces, para obtener, ahora sí, el alfabeto elevado a la segunda potencia va a ser igual al alfabeto elevado a la primera potencia concatenado con el alfabeto elevado a la primera potencia. Al igual que una operación matemática, se pone la misma base y se suman los exponentes. Entonces aquí tendríamos 1 más 1 nos da 2. La misma base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los elementos del alfabeto elevado a la primera potencia? Estos. Concatenados, aquí está la concatenación, con los elementos del mismo alfabeto elevado a la primera potencia. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que para hacer esta operación de concatenación lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? El primer elemento del primer conjunto concatenado con el primer elemento del segundo conjunto. En este caso sería este. El primer elemento del primer conjunto concatenado con el segundo elemento del segundo conjunto. En este caso sería esto. Después, el segundo elemento del primer conjunto concatenado con el primer elemento del segundo conjunto, que sería esto. Segundo elemento del primer conjunto concatenado con el segundo elemento del segundo conjunto, que nos daría esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, el alfabeto, en este caso 0, 1 elevado a la segunda potencia, nos daría estos elementos como resultado. Están aquí. Y esto sería sigma elevado al cuadrado. Bien. Bueno, acá abajo está. Sí, sigma elevado al cuadrado. Ahora, ¿cómo tenemos la potencia 3 de este alfabeto que está aquí? Pues es la concatenación elevado a la 1 de cada uno. Aquí fue la concatenación elevado de cada uno de estos alfabetos. Entonces, el alfabeto elevado a la primera con el alfabeto elevado a la primera
concatenado con el alfabeto elevado a primero. Si nosotros agrupamos por la izquierda, aquí yo tengo que, esto que sería igual, esto sería igual a sigma elevado al cuadrado. Que ya lo tengo acá arriba. Y solamente me faltaría concatenar con este alfabeto que está acá, que sería la 1. Entonces, ¿cómo haría esta concatenación? ¿O cuál sería el resultado de esa concatenación? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer lo siguiente. Como ya tengo la potencia 2, me tocaría concatenarlo con esta potencia 1 que está aquí. Entonces, esto es la potencia 2. Me faltaría concatenarlo con esto que está acá, ¿no? ¿Qué es lo que tendría? El primer elemento del primer conjunto concatenado con el primer elemento del segundo conjunto. Y obtendría este símbolo que está aquí. El primer elemento del primer conjunto concatenado con el segundo elemento del segundo conjunto. Tendría esto de acá. Y así. El segundo elemento del primer conjunto concatenado con el primer elemento del segundo conjunto. ¿Sí? Sería esto que está aquí. Este mismo elemento con este de aquí, tendría esto, y así sucesivamente hasta llegar a tener estos elementos que están aquí, que sería el conjunto elevado a la potencia número 3. No sé si ahí está saliendo una ventana, no sé cómo quitarlo. Sí, entonces es como nosotros obtendríamos las potencias de cada uno de los alfabetos. Sale aquí una ventana cada rato. Pero bueno. Bien. Bien, no sé si entendieron cómo se obtiene la potencia de estos alfabetos. ¿Sí entendieron cómo se va concatenando? Sí, genial. Ya, listo. Entonces, hay también otra característica importante dentro de los alfabetos, es que muchas de las veces necesitamos obtener el conjunto de todas las cadenas del alfabeto. Entonces, el conjunto de todas las cadenas del alfabeto se designa el conjunto de todas las cadenas del alfabeto. El conjunto de todas las cadenas del alfabeto se designa mediante este símbolo que está aquí, que sería sigma al asterisco. Y aquí es igual el conjunto de todos los, he intentado borrar, el conjunto de todas las cadenas del alfabeto sería esto. A la unión, sería igual a la unión de todas las potencias del alfabeto, desde la potencia 0 hasta la potencia infinita. ¿Sí? Entonces el alfabeto de todas las cadenas que está representado por la clausura positiva o la clausura de Kleene va a ser igual a la unión de todas las potencias del alfabeto, empezando desde la potencia 0 hasta el infinito. Por ejemplo, aquí tenemos este alfabeto elevado a la clausura de Kleene, al asterisco. ¿A qué va a ser igual? A la unión de todas las potencias del alfabeto. En este caso, el resultado del alfabeto elevado a la 0 es la palabra vacía. El resultado del alfabeto elevado a la 1 son estos dos símbolos. El resultado del alfabeto elevado a la potencia 2 son estos 4 elementos. Y el resultado de la potencia elevada a la 3 vendrían a ser esto, todos los demás. Entonces, cuando nosotros elevamos un alfabeto a la potencia o a la clausura
teclín o al asterisco, vamos a obtener todas las cadenas formadas por ese alfabeto, empezando desde la potencia 0 hasta el infinito. Quiere decir que siempre dentro de este alfabeto vamos a obtener nosotros la cadena vacía. Siempre va a estar presente la cadena vacía. ¿Sí me están entendiendo? Yo voy a unir, para obtener el alfabeto elevado al asterisco, voy a unir todas las potencias, empezando desde la potencia 0 hasta la potencia infinito del alfabeto que yo tenga. Como ustedes, o como acabamos de ver, siempre un alfabeto elevado a la potencia 0 nos va a dar la cadena vacía. Y el resto, pues, la potencia 1 va a ser el mismo alfabeto, que en este caso son los símbolos 0 y 1 que están aquí. Y después se tendrá que hacer la concatenación de cada uno de las potencias hasta el infinito. ¿Sí me están entendiendo esta parte? A veces es medio complicado entender esto, pero no sé si me están entendiendo. Por favor, me avisan y si no, si alguien tiene alguna duda para poderle contestar ahora. Ingeniero, una consulta. Dentro del alfabeto, Ajá. casi solo 0, 1, 0, 0 y 0, 1. Son los cuatro elementos más el epsilon. Ajá. Tomar en cuenta solo esos signos, o igual sería al infinito. A ver. Repíteme una pregunta. Mira, por ejemplo, aquí como está en el ejemplo, pues el epsilon 0, 1, 0, 0 y 0, 1, nada más. ¿Ya? Entonces les Epsilon, 0, 1, 0 y 1. Ya, esos. Ya, los cuatro primeros. Ya, los cuatro primeros, hasta aquí. Sí, quedaría expresado solo con los cuatro nomás, ¿verdad? O sea, sería con el vacío y los cuatro siguientes, ¿no es cierto? Nada más. A ver, no te entiendo la pregunta. Yo, o sea, como queda expresado en la forma final. ¿cuál sería la forma final? Bueno, aquí tendría que tener el resto, ¿no? Todas las otras. Claro, voy a poner puntos suspensivos hasta el infinito. Porque no voy a poder calcular hasta el infinito. No sé si eso es lo que me tratas de decir. Sí. Entonces, como está arriba expresado el infinito, abajo también se basa en infinito. Sí, justamente, sí. Porque no voy a poder poner, nunca vas a poder poner todo eso, ¿no? No, sí, exactamente. Lo único que tienes que tener claro es qué cadenas van a salir. Por ejemplo, aquí yo ya no estoy poniendo el resto de cadenas de sigma elevado al cubo, que serían las anteriores que vimos, ¿no? Que sería 0, 0, 1, y después vendría 0, 1, 0, y así vendrían todas las demás, ¿no? Eso nomás tienes que tener claro cuáles serían las que también podrías tener. Eso nada más. Pero sí, quedaría expresado con puntos suspensivos. Lo que se recomienda es por lo menos obtener la potencia hasta la segunda potencia, perdón, hasta la segunda potencia, para que te puedas dar una visión. Pero si quieres obtener hasta la tercera, mejor todavía, porque ahí te vas a dar una visión más clara de todos los elementos que vas a tener luego. ¿Sí? Ya, listo. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Va a haber... ¿Qué alguien se salió? Mira. En ocasiones vamos a querer obtener un alfabeto o el conjunto de todas las combinaciones del alfabeto, pero sin la cadena vacía. Es decir, lo mismo que teníamos acá, pero tal vez querramos que no esté la cadena vacía. Y para hacer esa representación ya no vamos a utilizar el alfabeto elevado a la clausura asterisco, sino el alfabeto elevado a la clausura positiva. Entonces, el alfabeto elevado a la clausura positiva nos va a dar como resultado la unión de todas las potencias del alfabeto, empezando desde la potencia 1. Es decir, que excluimos la cadena vacía porque ya no va a estar la potencia 0. Entonces, vamos a ver la diferencia acá abajo. Este va a ser el alfabeto A y C. ¿Sí? Y el alfabeto elevado al asterisco, lo único diferente que va a tener es la cadena vacía, y el alfabeto elevado a la clausura positiva no va a tener la cadena vacía, como lo vemos aquí. Entonces, el alfabeto elevado a la clausura positiva va a excluir el alfabeto elevado a la potencia 0. ¿Sí? Y va a tener todo el resto de cadenas, como lo podemos ver aquí.
¿sí? Eso nos da una propiedad que dice que el alfabeto a la clausura de Kleene va a ser igual al alfabeto a la clausura positiva unido con el conjunto formado por la cadena vacía. No sé si me entendieron este concepto. Ingeniero, disculpe. Hola. O sea, bueno, sí está entendido el concepto. Sin embargo, Ajá. la parte final, en donde pone el nombre de Oscar Miguel y luego Miguel Oscar. Ah, ya. Exactamente. Ya, este es un ejemplo. Estas dos cadenas que están aquí, en algún momento van a aparecer en este lenguaje y en este lenguaje. Porque recuerden que estas dos potencias especiales de los lenguajes nos dan que todas las posibles cadenas que tiene el lenguaje. Entonces, prácticamente estaríamos hablando, o estamos hablando al elevar el alfabeto a la clausura positiva y el asterisco, prácticamente estamos hablando de un alfabeto. O perdón, de un lenguaje. Entonces, esta cadena Oscar y Miguel va a aparecer en algún momento, claro, no en este de aquí, perdón. Aquí tendría que tener el alfabeto conformado de la A a la Z. ¿Sí? Vamos a poner aquí hasta la Z. ¿Sí? Y ese elevarlo no va a ser acá. No, va a ser si yo elevo este alfabeto al asterisco, voy a obtener en algún momento este nombre. Y si yo elevo este alfabeto al asterisco, voy a obtener eso. Y también si elevo este alfabeto a la clausura positiva, también voy a obtener esto de aquí en algún momento. ¿Sí? Y también puedo obtener esto de aquí. O sea, Inge, serían como que las posibles combinaciones que se pueden Sí. llegar a tener. Todas las posibles combinaciones. Entonces, todas las posibles combinaciones son infinitas, ¿no? En un momento se va a hacer infinito porque primero vamos a tener la potencia 0, que es la cadena vacía. La segunda potencia van a ser todas las letras de la A a la Z minúsculas, ¿no? La segunda potencia, imagínate, tienes que combinar la A con toda. La A, después AB, AA, AB, AC, AD, AF, AG, hasta la Z. Después la B, así mismo con todas los símbolos o las letras. Y vas a tener una potencia 2 que ya vas a tener una combinación. La 3 va a ser otra combinación. Y van a ser todas las posibles combinaciones. Entonces te van a dar todas las posibles combinaciones, tanto el alfabeto elevado al asterisco como el alfabeto elevado a la clausura positiva. ¿Sí? Entonces, esas cadenas que yo tengo ahí saldrían si yo tuviera este alfabeto de la A a la Z en minúsculas, elevado al asterisco o elevado a la clausura positiva. ¿Sí? Entonces, todas las posibles combinaciones, que imagínate ya van a ser infinitas, porque vas a tener todos esos elementos y como aquí decimos que se va hasta el infinito, ¿sí? Entonces en algún momento van a aparecer esto de aquí. Este nombre y este nombre. Es decir, va a aparecer tu nombre, el nombre del compañero, el nombre de Juan, Pedro, Luis y todas las posibles combinaciones van a aparecer. Sí, entonces, ¿qué es lo que en resumen, qué es lo que obtendríamos cuando tenemos estas clausuras positivas, la clausura al asterisco? Obtendríamos prácticamente, como dijo bien la compañera, todas las posibles combinaciones. ¿Sí? Todas las posibles combinaciones las vamos a obtener. Ahora, las combinaciones las vamos a obtener en el orden en el que están aquí, ¿no? Aquí tenemos de a la A a la Z, vamos a ir a B, a C, a D, a F. Sí, y hasta el final. No sé si me entendieron. Ahora, hay que tener algo en claro. Aquí yo había puesto esto porque iba a ser una pregunta. ¿Esta cadena Oscar Miguel y la cadena Miguel Oscar serán las mismas? ¿Serán iguales? ¿Son iguales o no son iguales? Yo creo que sí, porque tiene los mismos símbolos y el mismo número de longitud de la cadena. Ya. Iguales. Ya, otra persona.
Yo digo que no son iguales porque tienen diferente orden de los símbolos. Bien, tienen diferente orden. ¿Será lo mismo Inge, tener... Hola, dígame. yo creo que no, porque en base a lo que decía el compañero Luis, o sea, Ujú, no necesariamente podría haber otra cadena que tenga igual cantidad de símbolos, pero ujú. no significa que Pues, sea la misma. ya, justamente. ¿Qué tal si Como por tengo ejemplo, ¿qué tal si tengo la cadena 0, 1 y 1, 0? ¿Serán las mismas cadenas? No, no No, porque son. no significa lo mismo. Eso no significa lo mismo, ¿no? No se leen igual tampoco. Entonces, estas dos cadenas, Oscar Miguel y Miguel Oscar, no son iguales, ni 0 y 1 es igual a 1 y 0. Entonces, eso tenemos que tener claro, que según el orden en el que están puestos los símbolos, las cadenas pueden ser iguales o no pueden ser iguales. Entonces, una cadena igual sería 1, 0 igual a 1, 0. Estas dos cadenas sí son iguales. O la cadena 0 es igual a la cadena 0. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque tienen los mismos símbolos y el mismo orden en el que están. 1, 0, 1, 0. O sea, acá no son iguales. Oscar Miguel y Miguel Oscar no son lo mismo. ¿Por qué? Porque sí tienen los mismos símbolos. Es correcto, tienen los mismos símbolos, pero no están en el mismo orden. Entonces, aparte de eso, no se van a leer igual. Acá Oscar Miguel no es lo mismo que leer Miguel Oscar, ¿no? No es lo mismo el valor 0, 1 que 1, 0. Si vamos a números decimales, esto sería 1 y esto sería 10. Sí, si vamos a números binarios, esto sería 2 elevado a la 0 es igual a 1 y esto 2 elevado a la 1 sería 2. Entonces, son dos cosas diferentes. Bien, entonces las cadenas no son iguales. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta lo que vamos bien. ¿Qué razón? Todavía tenemos Inge, tiempo. y si Hola. tiene, digamos, y si tiene el uno el conjunto no vacío, ¿también se compararía eso o no? La palabra Digamos, vacía. Una cosa es para el conjunto formado por la palabra vacía y otra es la palabra vacía. La palabra vacía está representada por epsilon o por lambda. Y el conjunto formado por la cadena vacía está entre llaves. ¿Sí? Entonces, estos son la palabra vacía y este es el conjunto formado por una cadena vacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si tengo aquí Oscar y aquí tengo al final epsilon? Así. Y acá también tengo, bueno, Oscar, Miguel nomás. ¿Sí? Ya vamos a ver que al final van a ser iguales porque hay una operación que me dice, vamos a ver más adelante en las operaciones, que me dice que cuando yo concateno cualquier cadena con la cadena vacía, cuando concateno me va a dar igual a la misma cadena. Eso sí, va a ser igual, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero gracias por la pregunta. Sí van a ser iguales. Cuando tienen los mismos caracteres y solo se diferencian por la cadena vacía. Van a dar el mismo resultado porque la concatenación me va a dar la misma cadena. Entonces sí, ahora te puedo decir que sí. Ya te lo voy a explicar más adelante, pero sí. No sé si esa era la pregunta. sí, ingeniero, esa. Sí, sí, sí. Y va a ser lo mismo. Pero eso es por las operaciones de cadenas que vamos a ver más acá adelante. ¿Alguna otra pregunta? Justamente aquí. Vamos a ver aquí las operaciones con cadenas o la concatenación con cadenas. Dice que sea X e Y, X e Y dos cadenas. Por no decir Y, no puedo decir sean X y Y, ¿no? O, bueno, sí puedo decir, aunque la verdad aquí me encontré con un dilema. Si es que esta es Y, ya no puedo decir X y Y, sino X e Y. Bueno, eso es solamente algo de gramática. Entonces, sean X e Y dos cadenas. Entonces, X concatenado con Y denota la concatenación de X y de Y. Es decir, la cadena formada por una X seguida de una copia de Y. Dicho de otra manera más precisa, si X es la cadena compuesta por Y símbolos, ¿sí? Vamos a tener esto de aquí. Y Y es la cadena compuesta por J símbolo, entonces X y Y es la cadena de longitud X más Y. Entonces, vamos a ver esto, lo que acabamos de decir. Por ejemplo, ¿qué tal si la cadena X es igual a Oscar y la cadena Y es igual a Miguel? La concatenación de X y Y se debe dar en el mismo orden, ¿no? Se copian todos los elementos de la cadena, ¿sí? Porque esto es una cadena. Ahora, es como tener X concatenado con Y, ¿no? Entonces, todo lo de X se copia Oscar, en este caso que está aquí, y después seguido de todo lo que tiene la cadena Y, que es Miguel. ¿Sí?
¿Qué tal lo que estábamos viendo hace un momento? En cambio, la operación de concatenar Y con X me va a dar Miguel Oscar. ¿Sí? Y después ya sale lo que decía el compañero, ¿qué tal si yo concateno X con epsilon o con lambda? Que es más fácil dibujar. Epsilon con lambda me va a dar igual, perdón, a X. Y Y con Inge está sin audio. Gracias, se me fue el internet y ya volvió. Bien, decíamos que podemos concatenar la cadena X con lambda y nos va a dar igual a X. Y podemos concatenar la cadena Y con lambda, que es la cadena vacía, y vamos a obtener Y. En este caso estamos aquí concatenando, o tenemos la cadena X y la cadena Y. Concatenado X con Y nos da el nombre Oscar Miguel, porque X vale Oscar, todo esto sería una cadena concatenado con otra cadena. Y nos daría este resultado. Y si lo concatenamos al revés, Y, X, nos daría el otro resultado. Entonces, cuando nosotros concatenamos cadenas, debemos hacer una copia de la cadena seguida por la copia de la otra cadena. En este caso, la copia sería Oscar, que es esto, de X, y la siguiente, Miguel, de Y. No se vayan a confundir, no vayan a empezar a hacer O con M, O con I, O con G, O con U, O con E. ¿Por qué? Porque todo esto ya, X es una cadena. Entonces estamos haciendo operaciones con cadenas. Y dice que se debe hacer una copia de X seguido de una copia de Y. Y aquí aclaramos el concepto que pedí el compañero, que si yo concateno X con la cadena vacía me va a dar X, y Y con la cadena vacía me va a dar Y. En este caso, X sería Oscar concatenado con la cadena vacía, me daría Oscar. Y Y es Miguel. Miguel concatenado con la cadena vacía me daría aquí Miguel. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Se está grabando. A ver. La última parte. Sí, se está grabando. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está todo clarísimo? Como el agua. Jóvenes, ¿sí está claro? Sí, todo claro. Ya. Listo, jóvenes. Entonces vamos a dejar ahí el tema o por este momento. En la próxima clase vamos a